podcast del agua. Hola y bienvenidos a el podcast del agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto a la gran Esther González. Esther es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es la actual CEO de la empresa Aqua Positive. Aqua Positive es una empresa dedicada a la sostenibilidad hídrica global. Su misión es crear un impacto positivo en los recursos hídricos mediante estrategias innovadoras y sostenibles. Con una visión de economía regenerativa, Aqua Positive lidera proyectos que promueven el uso sostenible del agua y la compensación de huellas hídricas. Además de todo lo anterior, es cofundadora y miembro del grupo de expertos Water Positive. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Esther y formularle una pregunta para completar el cuestionario. No te puedes perder la entrevista porque Esther es una referente en su campo. Con su profunda experiencia y su calidad humana, nos ofrece perspectivas únicas sobre los retos y logros en el ámbito de la gestión del agua. Arrancamos el podcast del agua. Buenas, Esther, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Oye, lo primero de todo, muchas gracias por venir al podcast del agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Esther González. Eres muy bienvenida y te estábamos esperando. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y también un poco la personal. Eres licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y eres la actual CEO en Aqua Positive. Para que nuestros oyentes se centren, Aqua Positive es una empresa dedicada a la sostenibilidad hídrica global. Su misión es crear un impacto positivo en los recursos hídricos mediante estrategias innovadoras y sostenibles. Con una visión de economía regenerativa, Aqua Positive lidera proyectos que promueven el uso sostenible del agua y la compensación de huellas hídricas. Llevas varios años en el mundo del agua dedicada a la parte más legal del negocio, asegurando el cumplimiento normativo y la alineación de las estrategias empresariales con los marcos regulatorios y las directrices de sostenibilidad. Tu experiencia te ha permitido desarrollar soluciones innovadoras en gestión de recursos hídricos, apoyando a empresas y organismos en la implementación de estrategias que no solo cumplen con la legislación vigente, sino que también contribuyen a la transición hacia modelos de negocio más sostenibles y resilientes. Desde tu posición de liderazgo has trabajado en la intersección entre regulación, sostenibilidad y desarrollo corporativo, facilitando la adaptación del sector del agua a los desafíos actuales y futuros. Además de todo lo anterior, es cofundadora y miembro del grupo de expertos Water Positive, como tantos otros que han pasado por aquí. Solo recordar un momentito a Alejandro Sturniolo, Daniel, en fin, tantos otros, a Paula el otro día, donde trabajas en la promoción de estrategias innovadoras para una gestión sostenible del agua. A través de este grupo de expertos impulsas iniciativas que ayudan a empresas y comunidades a optimizar el uso de los recursos hídricos y avanzar hacia un modelo de impacto positivo en el ciclo del agua. Y como he comentado en su entrevista, nos habló de ti el gran Alejandro Sturniolo. Y tal como nos habló, no teníamos escapatoria, estábamos obligados a conocerte, a escucharte y a dejarnos inspirar por tu visión, talento y pasión por la gestión del agua. Verdaderamente una vida dedicada al agua siempre desde el lado de la gestión estratégica, la sostenibilidad y el cumplimiento normativo. Y de todo esto, Esther, queremos que nos hables. Pero primero de todo, bienvenida a tu podcast y céntranos un poco. ¿Quién es Esther González? Bueno, pues muchas gracias por invitarme, gracias por haberte acordado de mí, gracias a Alejandro Sturniolo por recomendarme. Yo soy una profesional del derecho primero y de la sostenibilidad después y la verdad es que he trabajado en diferentes compañías, líderes en el mercado, tanto en Urbaser en los primeros años como en Abengoa, como incluso en Amadeus y luego en SOR. Y últimamente el proyecto este que nos ha ilusionado
ahora y que acabamos de crear, que es Aquapositive, efectivamente. Qué bueno, qué bueno. Oye, y tanta Aquapositive, ¿cómo fue que entras? Bueno, ahora nos lo contarás. Antes de nada, ¿por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua? Cuéntanos por qué estamos aquí hablando ahora tú y yo en este mismo instante, que un abogado, una persona que ha estudiado Derecho, ¿cómo puede ser que al final hayas terminado aquí? Pues yo creo que en las carreras profesionales no todo el mundo tiene la suerte de poder organizarlas. Muchas veces te sorprende la vida, ¿no? Y yo empecé en el mundo del petróleo cuando acabé la Ah, licenciatura y a partir de ahí entré en el mundo de la basura, en el apasionante mundo de Urbaser. De la basura pasamos al agua. Y del agua ya me especialicé, se juntó un poco los conocimientos en Oriente Medio del mundo del petróleo, que en aquella época, estamos hablando de hace 20 años, era todavía, yo siempre digo que empecé en Qatar antes de que Qatar tuviera rascacielos, cuando era plano. Y entonces no había gente que tuviera ese background de Oriente Medio más el inicio de la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, y ahí me encontré yo y aproveché el tirón y sobre todo no dije que no a nada. Y así es bueno, como empecé la carrera. qué curioso, ¿eh? Mira que estuve yo allí en Catarí, que casi no hace calor ni nada, ¿eh? Pero también te digo que curiosamente uno de los grupos más grandes de oyentes del podcast del agua está en Qatar. Hay mucho español en Qatar. Hay muchos, eso es lo que Sí, sí, me da sí, la sensación, ¿no? Que son los absolutamente. expatriados a los que saludamos desde aquí, que aprovechen ahora este periodo hasta que llegue el calor, porque cuando llega el calor se te funden las muelas, se te funden. Es verdad. Bueno, bueno, pues muy bien, oye, ya te tenemos un poco más centrada, pero las primeras preguntas de este podcast son un poco para saber qué has estudiado y dónde has trabajado. Como he comentado en la introducción, eres licenciada en Derecho por la Complutense de Madrid. Oye, ¿hasta qué punto crees que esta formación ha influido en tu trayectoria profesional? ¿Consideras que te ha brindado una perspectiva diferente en el sector del agua o crees que tu camino habría sido similar con otra formación? Fíjate, yo creo que el derecho te da un baño y una base que vale casi para todo. Te da tanto la capacidad de analizar un documento, la paciencia de leer todos los puntos, como también el entendimiento de que nos ponemos todos de acuerdo, esa sensación de tenemos que ceder, tenemos que entender qué queremos. Yo creo que eso es tremendamente interesante y cuando a esto se le junta geografías lejanas y sobre todo en aquella época había mucho mercado allí, ¿no? Y las grandes compañías españolas en aquella época tampoco mandaban a los grandes espadas, mandaban a la gente joven. Y entonces había que ir y traer resultados. Y entonces se te juntaba un poco todo, ¿no? Las ganas con el mercado. Y ahí empezamos. Pero sí, sin duda el derecho te prepara para todo. Con el derecho puedes hacer. Me hubiera ido mejor seguramente si hubiera sido ingeniero. Porque es verdad que en todos estos proyectos te preguntan como con cara de pena, pero tú no eres ingeniero. Y tú, no, no. Sí. Es, es la Pues dificultad añadida que tenemos los de derecho. Pues Pero con dignidad. tampoco te creas, ¿eh? Vino por aquí Vanessa Mateo, si has podido escuchar el episodio, que es la directora general de la Consejería de Transición allí en el Principado de Asturias. Vanessa es de inicio, porque luego hizo Derecho, es Ingeniería de Caminos y de hecho ella está por Ingeniería de Caminos. Y ella decía que sí, que el título es más como más atractivo, tiene como más tirón, ¿no? Decir que eres ingeniero de caminos. Pero si hay algo que vale, decía ella, es lo de ser de tener la licenciatura en Derecho o el grado en Derecho, porque para todo se utiliza. Un puente no lo haces todos los días, pero una reclamación contra, qué sé yo, contra un problema que has tenido o un equipo que se te ha estropeado, lo que sea, y si eres abogado, te sale solo. Es verdad, yo creo que a todos nos gustaría tener otra cosa, ¿no? Que lo que tenemos. Y a todos Ya, nos parece el prado del vecino más verde. A mí me hubiera encantado ser ingeniero de caminos en muchos momentos. es verdad, mira que los ingenieros de caminos tienen de todo, ¿eh? Tener un Pues, coche. pero también te digo que eres la primera titulada en Derecho que viene por aquí con el título como oficial, ¿no? Porque ya te digo, Vanessa sí, pero está más como ingeniero, la que saludamos también desde aquí, que por cierto el otro día estuvo al lado de
Alejandro, Daniele y Domingo, Sí, yo allí estaba en en la el lista. público. Tú estás en el público. Sí, fue un panel sensacional. La jornada Sí, de sí, Gijón ha sido brillante y la verdad que qué animamos, alegría. sí, animamos a que organicen la del año que viene porque ha sido muy, muy Ya, chulo, ¿eh? muy Qué interesante. bueno, qué bueno. Muy, muy, muy interesante. Ya me llamó mucho la atención que estaba allí, pues eso, como dices tú, las primeras espadas del tema de Water Positive. Pues muy bien. Esther, siendo licenciada en Derecho y con una destacada trayectoria en el sector del agua, ¿qué rol juega? Cuéntanos un poco, ¿qué rol crees que juega el derecho en la regulación y gestión de los recursos hídricos? Primero de todo, ¿tú crees que tener alguien con la titulación de Derecho es imprescindible en casi cualquier empresa de agua, cualquier empresa del sector del agua? Le tengo que decir que sí. Tiraría piedras. Yo creo que al final el derecho, la base, la regulación es un poco la que define quién tiene el acceso al agua, en qué circunstancias, favoreciendo a unos, perjudicando a otros. No deja de tener una labor de mediación, de organización y de estructuración. Y luego impulsa también la innovación, las tecnologías. Yo creo que hace falta siempre alguien, si no licenciado, estudioso del derecho. Quiero decir, no necesariamente tiene que ser un abogado, Que lo entienda. pero sí tiene que ser alguien que haya estudiado, que sí, que se preocupe por esa parte, ¿no? Que al final es la parte que asegura un poco que las cosas se van a hacer con orden y con orden y concierto. Está claro. No, no, está claro. Y luego el lenguaje que se emplea, pues es el típico, es como en todo, cada sector tiene su lenguaje y si no lo dominas, pues estás perdido. Y entender las limitaciones, porque a veces creemos que se puede hacer todo y nos damos cuenta de que hay todo un proceso en unas administraciones más que en otras, en unos países más que en otros, ¿no? Hemos visto cómo han crecido algunos países en las cuestiones del agua y como otros que tienen una estructura y una regulación más farragosa, pues no permiten que salgan proyectos que podrían ser muy interesantes. Entonces, yo creo que la regulación hace mucho. Está claro. No, no, y hace falta que haya alguien que sepa navegar por ahí. Bueno, pues oye, con los principales desafíos legales que enfrentan las empresas del sector del agua, ¿cuáles son los principales desafíos legales que enfrentan las empresas del sector del agua, tanto a nivel nacional como internacional, digamos, en este momento, ¿no? Y cómo pueden abordarse de manera efectiva. ¿Cuáles son los que tú palpas que están ahí más en el candelero? Yo creo que la parte normativa, ¿no? Que está constantemente en evolución, las dificultades de unas zonas o de otras, ¿no? Cómo la norma a veces chocan los intereses de unas regiones con otras, de unas industrias con otras, la escasez de agua, los derechos de uso. Al final, la viabilidad de los proyectos, las financiaciones, son temas que efectivamente hay que abordar desde el sosiego, desde la tranquilidad. No se abordan cuando no hay escasez. Ahora que hemos tenido unas épocas de agua y ya no tenemos la situación La apretando, presión. ahora no se va a sentar nadie a regularlo, se van a esperar todos a que volvamos a tener el problema, ¿no? Yo creo que si nos sentáramos todos en una situación en la que no hay presión, las presiones políticas, eh, quizás sentarse desde la tranquilidad, desde el consenso y desde la paz ayudaría, porque efectivamente los desafíos son los mismos que hace años y no conseguimos mejorarlo, ¿no? Luego, a nivel de contratación, las licitaciones que salen, las concesiones que no vuelven a salir, contratos que están los operadores operando desde hace muchos años en precario, con unas tarifas que ya no son las que corresponden. Competitivas, ¿no? Claro, con infraestructuras que no se renuevan. Tenemos un poco las mismas dificultades de siempre y yo creo ya desde la experiencia de la edad que si se hablaran con tranquilidad en momentos donde no hay escasez, sería maravilloso, creo. Y sin políticos, ya sería, si me pides la carta a los Reyes Magos, te diría que si lo hiciéramos entre técnicos y no con políticos, también yo creo que mejoraríamos. Bueno, yo creo que eso es muy complicado, ¿verdad?
Claro, claro, tú me has pedido cómo creo, yo creo que así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como lo hacemos hasta ahora, como podemos. Como podemos. Ujú. No, pero bueno, al final estos años que vienen van a ser pues con el Taru que viene por aquí pidiendo paso y toda la nueva normativa que viene de Europa, pues como no nos pongamos un poco en serio a hacer las cosas bien, pues vamos a pasarlas muy canutas. Es que hay la que hay y además cada vez requerimos de más y cada vez la tratamos peor. Y luego el reuso, es que sin el reuso, quiero decir, hay cosas de las que tenemos que hablar ya sin complejo, ¿no? De la desalación, del reuso. Tenemos que dejar de hablar del ahorro. Es que con ahorro no vamos a resolver nada, ¿no? Desgraciadamente, el ahorro también. Claro, y la buena gestión. Pero tenemos que sacar agua de donde no hay. Y donde no hay es en el reuso, sin duda, y en la desalación, sin duda. Yo creo que van por ahí los tiros, ¿eh? Claro, En dos sitios, en todas las charlas con los que hablo sale el tema de la reutilización y la desalación, pero hay que sentarse. claro, claro. Es que Habrá que esperar otra vez a otra sequía gorda. pues yo espero que no. Y además espero que zonas como Cataluña o zonas que han tenido, o Baleares, enormes dificultades, cuando ahora tengan el problema más resuelto, Andalucía, el sur de Andalucía, la parte de turismo y hotelera, han rezado mucho porque ahora están mejor de lo que estaban el año pasado. Espero que tomen las medidas que iban a tomar en cualquiera de los casos y se arremanguen, ¿no? Ojalá. Vamos a ver, vamos a cruzar los dedos y porque hay gente que lo hace, ¿eh? Yo cuando pasó por aquí Jordi Molís de Laca, él tenía muy claro que mi objetivo es llegar como mínimo al 70-80% de otros tipos de fuentes, ¿no? No puedo estar tan pendiente, tan dependiendo de la situación de la sequía. O sea, que no puede ser que cada vez que viene, hay problemas de sequía yo tenga que sudar. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ir viendo y ya lo iremos comentando porque te traeremos por aquí para preguntarte cómo lo ves, porque tienes, tienes pelos en la lengua, lo dices todo como hay que decirlo. ¿Sabes lo que pasa? Ya con la edad no pasa que ya Ya, cada vez uno, ¿no? Lo dice como más claro. Sí, sin sí. ningún inconveniente, ya, Bueno, está claro. Está claro, venga, pues así me gusta. Oye, en tu experiencia, porque ahora hablaremos un poco de tu experiencia, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿cómo crees que la evolución del marco legal afecta al desarrollo de nuevas infraestructuras y proyectos en el sector del agua? ¿Qué cambios legales consideras necesarios en este momento, aparte de los que hemos comentado ya, o bueno, si quieres remarcarlos, para mejorar la gestión hídrica? bueno, yo creo que sin duda la regulación es la que fomenta o empuja o frena los proyectos, ¿no? Ahí estamos, esa es un poco en la partida. Yo creo que es fundamental diseñar las infraestructuras, alineándolas con las necesidades, con los objetivos sostenibles, con las políticas de sostenibilidad, asegurar sobre todo en largo plazo la viabilidad, viendo cómo se va a financiar, viendo cómo van a perdurar un poco en el tiempo, ¿no? Entonces necesitamos regulaciones que fomenten que se sostenga la reutilización, como decíamos hace un momento, ¿no? Sacar el agua de donde no haya. Desgraciadamente hay que pisar un poco el acelerador en cuestiones como el agua no registrada, que no deja de ser un drama que sufrimos y que al final viene de lo que decíamos antes, de las infraestructuras. Es que estamos hablando de infraestructuras que en muchas zonas de España pues tienen mucho tiempo y hay que gastar un poquito de dinero en arreglarlas y a veces encontramos zonas, y no vamos a hablar de ninguna en particular, que esperan un poco a la avería para la reparación y que no se anticipan, porque efectivamente anticiparse a la reparación pues es gastar dinero, como dicen la administración, donde no hay un problema no vamos a crearlo. ¿Sabes? Pues entonces te Ya. esperas a que se rompa y cuando se rompe, pues ya tenemos un poco el drama. Entonces, eso sería lo ideal, ¿no? Que la regulación nos obligara de alguna manera a reparar antes de la rotura, a mantener las infraestructuras. Eso sería quizás, yo creo que a la larga no, lo agradeceríamos, ¿no? Vemos modelos en países donde reinvierten un porcentaje en reparación de infraestructuras y tienen un mejor resultado, ¿no? Sin duda alguna que la clave es esa, ¿no? Y
porque lo otro es todo siempre más problemático, siempre estás con la lengua afuera, siempre te cuesta más, que al final dices, bueno, una reparación o un mantenimiento preventivo, cambiar correas o sé qué, tal, tal. O una reparación que se te ha estropeado completamente el motor, se te ha gripado, pues no va casi nada de diferencia, pero a veces es lo que dices tú, hay que Claro, esperar a que se rompa. ¿no? Las tuberías, Las las de la tuberías. distribución, ¿no? Todo el mundo sabe cuántos años hace que la tubería está ahí. Pues si has parcheado 3 veces, ya quítala, ¿qué tal si la cambias? Pero claro, Habría que plantear que ya hay que cambiarla. Sí, esto es sí, sí, parte sí, de sí. lo que yo creo que la regulación podría ayudar, pero Vamos a ver cómo lo articulamos eso. Bueno, pues para que al final ayude tanto como estamos pensando. claro, y luego los Bueno, contratos, las adjudicaciones, ¿no? De los contratos para la administración, si fueran quizás con tiempos un poco más cortos, obligación de renovar, salieran los contratos, con lo cual entrara el nuevo y pudiera reparar y adaptar las infraestructuras. Yo creo que todo tiene que moverse, ¿no? Todo un poco. Tiene que haber un hay poco más que, de dinamismo. tiene que airearse de vez en cuando. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Yo creo que no hay nada mejor que de vez en cuando remover todo para que cambien un poco las cosas. Bueno, pues muy bien. Oye, esto quiero comentar que tienes también un programa de desarrollo directivo por ESADE y la Georgetown University. Creo que es una formación que aporta una visión estratégica, te ha aportado una visión estratégica y global. ¿Cómo crees que programa ha complementado tu formación inicial en Derecho y tu trayectoria en el sector, que es el sector del agua, aunque has tenido sector del petróleo y de los residuos, pero en el sector del agua, y qué competencias clave adquiriste para aplicar en tu labor diaria? Yo creo que fue un privilegio. Yo siempre lo digo, que aquello fue un programa sensacional, la oportunidad de ver cómo es una universidad americana como Georgetown, ¿no? Que dices, Dios mío, aquí, o sea, aquí de verdad han estudiado la gente que escribe libros y que les dan premio Nobel, ¿no? Entonces te das todo aquello, es como que te envuelve, ¿no? Los profesores, bueno, son eminencias y están ahí tan accesibles, el tipo de educación americana tan basada en la experiencia, el intercambiar, ¿no? Contactar con profesionales, trabajar en equipo, en grupo. Eso ahora está muy de moda aquí, pero hace 15 años cuando fui yo, no, el concepto de los trabajos en equipo, las presentaciones, era una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y luego pues la formación en esa de no deja de ser, pues eso, te enseñan a tratar el dato, a ser riguroso. Yo creo que fue un complemento a entonces mi preparación que me ha valido mucho en la vida, ¿no? Yo creo que integras sobre todo la parte ética que aporta esa de la gobernanza, el impacto social. Son conceptos que en aquella época empezaban a manejarse, sostenibilidad, gobernanza, la Claro, que ahora responsabilidad. están tan de moda, ¿verdad? Bueno, ahora están súper de moda, pero yo los empecé a escuchar primero en América y luego en ESADE, que al final es una institución que me merece muchísimo respeto y a la que le agradezco muchísimo el tiempo ese que pasé, que ya te digo, fueron como unas vacaciones pagadas, de verdad, es de eso que dices, es suerte, ¿no? Escuchar a esta gente y tener la oportunidad de compartir con ellos tiempo. Qué bueno. Y la universidad como tal y vivir allí o sea, la universidad como tal, bien, pero vivir allí en Estados Unidos, en Georgetown, mejor, ¿no? Claro, tú ya venías de haber vivido en Qatar, ¿no? Sí, pero es que Washington es como, No tiene nada que ver. bueno, además en invierno es un privilegio. No, no, fue para mí, o sea, fue esa sensación de Dios mío, qué suerte tengo, ¿no? Que esta gente de verdad está compartiendo. Los profesores eran gente brillante que te mandaba artículos que habían leído y tú leías el artículo y decías, pero si es que este señor es ese que estoy viendo yo, que me ha preguntado esta mañana qué tal. Y entonces, eso que tienen las universidades americanas que engancha, ¿no? Que dices, Dios mío, es un privilegio. Y sobre todo, pues eso, que son muy prácticos, ¿no? Hablan de diseñar soluciones viables, de hablar de la viabilidad económica, o sea, no es teórico, están a lo que tienen que estar, ¿no? Vuelves con la cabeza muy enfocada, muy enfocada.
Quizás en la universidad pues no tienes esa parte tan práctica o no la teníamos entonces. Yo soy del plan del 52, entiéndeme. La carrera de Derecho era otra cosa. Ahora creo que está organizada de otra forma, pero entonces no. Para mí estos valores y estos criterios de la parte práctica de esa de Georgetown me pareció eh, una alegría. Qué Sin duda. maravilla. Qué bueno. Y eso, y estar allí en Estados Unidos, en Washington, bueno, pues mira, toda una maravilla. Bueno, pero no sé si antes, creo que sí, que antes, ¿no? Pasaste una temporadita, ¿no? En Abengoa, Ujú. como donde fuiste Business Development Director Middle East, VP Business Development Asia y W2B, Directora de Desarrollo en Negocio Europa y Asia. Sí, de Cuéntanos un hecho, poco qué son estas Abengoa, cosas. Abengoa financió aquel famoso máster en Estados Unidos y no solo para mí ha sido un regalo, pero efectivamente el programa era un programa organizado y que soportó a Abengoa mientras no solamente mientras me tenía trabajando, ¿no? Que eso añades triple esfuerzo porque estás haciéndolo a la vez que trabajas. Pero efectivamente en Abengoa para mí fue una escuela. Abengoa yo le tengo un enorme cariño al equipo que me dirigió. Primero en la parte de residuos en Befesa con Javier Molina y Alfredo Velasco, que fueron los que confiaron en mí al principio, y con ellos abrimos mercados, compramos compañías en Corea. Fue un experimento de trabajo en mercados que yo no conocía tanto. La parte de Asia la conocí con Con Befesa. Abengoa. Y cuando Abengoa vendió Befesa, yo me quedé y entonces me dieron la parte del biocombustible, del biofuel, que entonces se hacía en Salamanca, y con ellos estuvimos desarrollando los proyectos en Asia, sobre todo. Y luego en un determinado momento Carlos Cosín confió en mí para el agua y entré en Abengoa Water. Y entonces ya con el equipo de Carlos Cosín, de Arantxa Mencía, empezamos los proyectos chulos de Oriente Medio cuando empezaban las grandes desaladoras, licitábamos en toda aquella zona y fue también cuando empezaban y tuvimos la oportunidad de empezar en Omán, empezamos en Qatar, empezamos en Arabia Saudí, Emiratos y bueno. Cuando antes de que se fuese Omar, a Qatar, Arabia Ya soy Saudí. como el abuelo Cebolleta, pero es verdad, Claro, claro, no, no, de no, pero verdad, cuando o sea, aquello era plano, cuando no que, había rascacielos. que Sí. dormías en una tienda de campaña. Hombre, no, tampoco te pases. El Sheraton lo tenían ya puesto. Pero no había tantos. Te diré que no había tantos hoteles como ahora. Pero sí, gracias a Dios, aquello ya estaba resuelto. Claro, Pero fue una confianza enorme la de Carlos y Arantxa, que poco me. Claro, en Abengoa funcionaba un poco así, ¿no? Tú ibas y probabas a ver si había un proyecto y si había, volvías y lo contabas. Y te daban mucha manga ancha, te permitían de verdad desarrollar lo que tú considerabas. Y eso es una confianza que hace que como profesional crezcas muchísimo y no tengas años para agradecerlo, ¿no? Para mí, Arantxa y Carlos han sido de los que confiaron en mí y me permitieron desarrollarme. qué bueno y qué maravilla que haya gente así por el mundo, ¿verdad? Que no solo sea gente que desconfíe y que diga, oye, esto igual no lo puedes hacer. Es que, claro, es que licenciada en Derecho, no, no. Venga, vamos a probar, que tampoco esto hay que montar un comité ¿No? para Que no, cualquier decisión. No, no, me parece bien. he tenido mucha suerte en eso. Y cuando has comentado lo de que estuviste por Corea, hasta antes de empezar, nuestros oyentes no lo saben, pero hemos estado comentando que aquí Esther iba todas las semanas allí a Corea para mantener reuniones y levantar. Pues es que al final es eso, no es tanto que seas una cosa o seas otra, sino pues hecho, remangarte y que lo hemos estado comentado también antes, ¿verdad? Sí, Otro señor. tema, remangarte y marcharte a Corea, marcharte a poner en marcha un decantador o para recoger el fango. Pues mira, Y que si es que haga al final es, falta. es, es eso. Pero volvíamos entonces para Befesa, volvíamos con muestras de polvo de acería, porque queríamos ver le hacíamos una analítica en el norte, en el País Vasco, teníamos la fábrica. Entonces yo volvía y decía, he estado en Taiwán y he visto 3 o 4 empresas que tienen polvo de acería. Y entonces Asier decía, pues tráeme el polvo y lo analizamos a ver si es bueno. Y yo volvía con bolsitas
les hacía un nudo, lo llenábamos en la fábrica. Yo después de las reuniones decía, ¿me puede llenar una bolsita, por favor, que me la llevo de vuelta? Y claro, y entonces nos ahorrábamos, ya analizábamos y veíamos si el cliente nos interesaba. Claro, había que Pues, mirar. uno tiene que ir preparado para todo, para traer la muestra y para lo que haga falta. Para lo Claro. que haga falta. Sí, sí, no, no, que sí, que está claro. Bueno, pues ya hemos visto cómo poco a poco te fuiste encaminando a la parte del agua. En tu carrera profesional, después de un largo recorrido en el sector del agua, diste de repente un giro hacia Amadeus, donde ocupaste el cargo de Regional Head Industry Affairs, madre mía, APAC, CIS, IMENA and Head of Industry Relations Airport IT. ¿Qué te motivó a hacer esta transición? Bueno, cuéntanos un poco qué es esto de Amadeus, Bueno, qué te Amadeus. motivó a hacer esta transición y bueno, cuéntanos Amadeus es todo. una, Amadeus es una compañía tecnológica que hace la gestión de las aerolíneas, sobre todo de todo lo que es el ticketing, la cuestión de las aerolíneas, de los aeropuertos, de la gestión completa de todo lo que está relacionado con los viajes, ¿no? Hay una pata también para las agencias de viajes y es una compañía puramente tecnológica, es una compañía española, en capitalización debe de ser la tercera o la cuarta de España. Es uno de los orgullos españoles, ¿no? Y bueno, cuando Abengoa pasó por las dificultades que todos conocemos, nos dimos cuenta de que licitar grandes proyectos iba a ser un poco más difícil y tuve la suerte de que un headhunter me localizó y me propuso Amadeus. Y bueno, y pasé del polígono y de las muestras de polvo de acería a una vida mucho más agradable en una compañía tecnológica de las que ya entonces tenían espacios abiertos, con luces, Ah, letreros, esa cosa, futbolines y... futbolines, sofás de colores, hacíamos las reuniones en Niza en la playa, jugábamos al voleibol. Yo que venía de la construcción, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo tiran el dinero? Pero Dios, nosotros que en la construcción éramos tan austeros. Allí venga la jornada del no sé qué y venga, todo se junta una barbacoa y yo, Dios mío, bueno, fue una maravilla, fue un privilegio, estuve 5 o 6 años, mucho. Y, y entonces fue otra manera de entender un negocio, la parte tecnológica, la gente joven. Subías en un ascensor con 7 personas de 7 países diferentes. O sea, es una cosa que no he vuelto a ver, esa multiculturalidad tan exagerada como hay en Amadeus, esa juventud, esa gente que son entonces, ya en Amadeus empiezan con eso de la vestimenta, ya Así, ¿eh? cada uno va como quiere vestido, porque la gente joven y el talento, nosotros veníamos de la construcción, imagínate. Entonces, para mí fue un choque y rejuvenecer todavía más porque me pareció bárbaro, me encantó. Y otra vez me volví a llamar un headhunter a los 6 años y me propuso volver al agua. Y dudé poco, la verdad que dudé poco, porque echaba de menos mi polígono y mi licitación y la vida de la tecnológica era maravillosa, pero yo ya tenía el gusanillo del polígono y yo ya no tenía arreglo. Y entonces volví y todos mis cercanos, te diré en confianza, que dijeron, pero estás loca, No ¿por qué puedes no irte, vuelves? el futbolín, El futbolín, las gominolas. pues yo volví al polígono y al proyecto y no me he arrepentido todavía. Te No. digo una cosa, todo ese tema de gominolas y de chucherías, no va nada bien. Mejor que te Sí, vinieras al agua, que el agua, el agua el es agua, otra el cosa. agua es lo que nos da un poco Sí, la alegría, ¿eh? la sana vida. Pues muy chulo lo que has comentado, ¿no? Pero bueno, también pasaste durante un tiempo, pasaste de la austeridad de Abengoa, de casi tener que ponerte el chaleco que se acaba de quitar el anterior, a eso, a un sitio, pues en el centro de Madrid, me imagino, Maravilloso, sí, sí. con la luces por todos lados. Pues Sí, mira, sí, sí. muy bien, oye, de todo hay que aprender. De todo se aprende, pero es verdad que de todo se aprende. Y además uno tiene que ir con el espíritu de aprender a todas partes, ¿no? Ujú. Pues mira, sí. Y ya actualmente, que ya estás en Aqua Positive como directora de estrategia empresarial, cuéntanos un poco qué es Aqua Positive en términos de su modelo de... Bueno, cuéntanos un poco qué es Aqua Positive en todos los sentidos y cómo es que estás allí con tantos grandes, ¿no? Alejandro, en fin, cuéntanos un Bueno, poco, te voy a oye. contar primero cómo llego a Aquapositive, ¿no? Por favor, sí, 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 sí. Cuando salgo de Amadeus,
durante un año estoy en SOR, que es lo mismo, una compañía francesa de agua estupenda, con unos compañeros sensacionales, aquí también en Madrid. Y entonces, como al poquito tiempo, Borja Blanco, que es un amigo del mundo del agua y un referente y Conocemos a Borja Blanco. compañero de muchos años, me propone juntar un poco nuestra experiencia y venir con él a AquaAdvice, ¿no? Y entonces AquaAdvice es una consultoría que tiene diferentes patas, hace una parte de ingeniería, unos engineering, atiende todo tipo de clientes en esa parte, tiene una parte también de productos, de equipos, y luego otra parte como de M&A, que es en la que yo entro un poco a hacer algunos proyectos interesantes, colaboramos en varias cosas y al poco tiempo me dice un día, oye, hay un amigo que me cuenta una cosa de Water Positive, pero tú a ver si tú que tienes mucha paciencia le escuchas y me lo cuentas, porque yo me suena bien, pero no sé si es que no lo estoy pillando. Digo, venga, fenomenal. Y entonces conocí a Alejandro. Ese amigo era Alejandro. Ese amigo era Alejandro y entonces yo siempre digo que mi vida cambió ese día. Y entonces tomamos un café y Alejandro con esa energía que tiene, que es que te engancha y no sabes a qué, pero vas con él. Tú le dices que sí, no, a lo que él quiera, te da igual, a regar flores, a recoger pepitas de oro, te da un poco igual. Y entonces me contó eso que estaba él, que ya había empezado, que si el think tank, que si cómo lo veía. Y entonces empezamos con el think tank, con Domingo, con Daniele, pues un grupo de amigos. Y él estaba en una compañía. Y entonces, al poco tiempo... Canadiense, por cierto. Claro, canadiense. Y entonces entonces empezamos con lo del think tank, empezamos a constituir el think tank con todos los amigos, ¿no? Con Guillem de Dupont. Bueno, pues ahí un poco todos a retarnos intelectualmente, a ver cómo lo veíamos. Empezaban a escribir cosas, pero tampoco se hablaba como ahora. Y entonces Borja y yo dijimos, oye, esto del Water Positive va a necesitar una consultora, ¿no? Y aquí todo el mundo, que si el uno hace membranas, que si el otro hace plantas, que si el otro no sé qué. Digo, si esto es lo que hacemos tú y yo. Y entonces dijimos, vamos a constituir Aquapositive. Y entonces conocimos a Gabriel Blechman, que es un estudioso de la sostenibilidad, un referente, un tío reposado, metódico, riguroso, y decidimos constituirlo con él. Y entonces al principio empezamos nosotros, luego ya Alejandro abandonó sus ocupaciones y se unió al proyecto. Y desde entonces, que ha hecho un año ahora que empezamos, hemos constituido esta sociedad que lo que hace es ayudar a las dos partes, ¿no? Entendemos que la base de todo es un cálculo de la huella hídrica. Las compañías, según la nueva normativa, la CSRD obliga a las compañías a hacer un cálculo de su huella hídrica, ¿no? A reportar sus estados financieros y no financieros. Y ahí tienen que decir un poco cuál es su cadena de valor, de dónde traen el agua, cómo la gestionan. Y a partir de ahí se tiene que poder optimizar, es decir, reduces a través de tecnologías, de buenas prácticas, de mil maneras, tu impacto. Y cuando ya llegas a ese punto donde no puedes reducir más porque ya comprometes tu producción, es decir, Heineken o Coca-Cola, pues hay un momento que ya no puede tirar más. Pues a partir de ese momento decides compensar, es decir, en la misma cuenta, claro, facilitas que otro produzca agua en el mismo sitio donde tú la estás consumiendo y facilitas esa inversión. Entendimos que ya había multinacionales que lo estaban consumiendo, Coca-Cola, Microsoft, Amazon, ya estaban en eso y decidimos crear eso que Alejandro llama Tinder, que es nosotros ponemos los proyectos y nosotros buscamos las corporaciones y les proponemos directamente en nuestra plataforma la posibilidad de comprar, como si quisieran alquilar una habitación de hotel, pues lo mismo, salen las diferentes opciones y ellos compran sus beneficios hídricos en la cuenca que más les interese. Y es un proyecto muy interesante, la verdad. Vosotros os encargáis de gestionar las conexiones entre las... Nosotros hacemos todo el camino, sí. Qué bueno, qué Sí. bueno, qué interesante. Sí. Pues claro, y ahora comentaremos que estás de CEO, etcétera, 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 pero cuando yo estaba preparando esta entrevista, dije, a ver cuándo sale la página web. Ya la tienes. Ya está la Ya página la web. tienes. Salió el Día del Agua, el 22 de El marzo. pasado día 22 de marzo ya está la web de Aqua Positive funcionando ya con todas
las bonita y todo eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Vale. Em, vale, ahora volvemos a lo de Aqua Positive, pero quiero un poco comentar también tu parte de los Water Positive, ¿no? Que tú entraste a formar parte en los comienzos, ¿no? Como has comentado, con Domingo, con Daniele, con Alejandro. Entiendo que con Paula, con tantos Sí, otros sí. que han pasado por aquí y que nos han contado tantas cosas aquí de lo que es el mundo Water Positive. Pero, ¿cuál es en tu opinión? Danos la tuya, porque por aquí a todos le pregunto lo mismo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, en tu opinión, el papel crucial que juega el concepto de Water Positive en la actualidad y cómo crees que este enfoque está influyendo en las empresas y en la industria del agua hacia un futuro más sostenible? Hacia... Céntranoslo, por favor. Yo creo A ver. que cuando empezamos a hablar en el Water Positive Think Tank, lo que pensábamos era quizás juntarnos un grupo de profesionales a nivel individual, libres de cualquier compromiso con compañías o con tecnologías y hablar un poco de cómo creíamos nosotros que debíamos de establecer esa sensación de que las compañías tenían esa obligación moral, que no legal, porque la legislación ha venido un poco después, de devolver o de minimizar el impacto de su consumo de agua en la cadena de producción, ¿no? Y que tenían que incluir en sus obligaciones el ser lo más conscientes posibles y, de alguna manera, si se pudiera, reinvertir o facilitar que alguien invirtiera en generar ese agua dentro de la cuenca donde ellos la consumían. Y esto fue un poco lo que pensamos, nos pareció un poco idílico, porque a ver cómo, sin obligaciones, las compañías iban a pensar que eso es en lo que tenían que gastar el dinero, y nos fuimos dando cuenta de que había mucho interés por parte de las compañías de ser conscientes de, quizás ahí hay un cambio generacional muy interesante, ¿no? En el que las compañías tienen esa conciencia de sostenibilidad que quizás es nueva y que es fruto de la juventud y de la conciencia y de muchos otros parámetros que son más recientes, y que las compañías estaban muy interesadas en invertir, en que les explicáramos, en entender. Al principio no lo entendían. Y cada vez más y más se han ido juntando profesionales, y tenemos en el think tank desde gente de la NASA Wow. hasta, es espectacular, hasta gente de todo tipo, pues eso, de todas las compañías que quieren entender un poco. Hemos hecho una especie de framework donde al principio pues delimitábamos, ¿no?, qué se considera water positive, qué no se considera water positive. Es una empresa water positive porque ha sido muy cuidadosa en el pasado, cómo se delimita la intencionalidad, ¿no?, la adicionalidad, la permanencia. Son conceptos que hemos ido trabajando hasta que hemos sido capaces un poco de acotar el camino y vemos a la gente que nos sigue, y a mí me produce mucha emoción y mucha ilusión, porque cuando ves 500 personas que leen y que opinan sobre una cosa que inicia un pequeño grupo, pues no deja de hacerte muchísima ilusión, ¿no? Bueno, nos contaba eso Alejandro, que a veces es evidente, ¿no? Que llega un momento en el que es fácil reducir el consumo de agua, pero llega otro momento en el que él nos decía lo de una gaseosa, ¿no? Un litro de gaseosa, eh, cuando ya has reducido y solo gastas ese litro de agua para hacer la gaseosa, ¿cómo consigues reducir más? Y entonces ahí es donde entraba todo este tema de compensar o que otra empresa también la puede hacer ella misma, ¿no? También una empresa puede decir, oye, yo genero agua, tengo de sal o lo que sea y ya está, ¿no? Las empresas debieran de intentar reducir al mínimo su impacto, y luego tener en cuenta su cadena de valor, porque decimos, ¿cuánto agua necesita cada persona al día? 100 litros. Mentira podrida. Si una hamburguesa tiene 3.000, porque tienes que pensar en la cadena de valor completa de la hamburguesa, la vaca, el pasto, quiero decir, y tú te la comes y te quedas tan pichi. Pues eso debieras, esa es parte de tu cadena de valor en la que las compañías debieran de ser conscientes de que no es solamente, ¿no?, cuántas veces nos dicen clientes o antes de entenderlo mejor, ¿no? Nosotros, solo el toilet. Yo le doy al toilet. No, tú no gastas solo el toilet, tú gastas la camiseta que llevas puesta.
tú gastas los zapatos, que claro. Entonces, sin entrar en una rueda de la que no sales, tenemos que todos ser capaces, primero ser conscientes, primero calcular y luego devolver. Devolver es fundamental. Ahí está la clave. Es muy parecido al tema de las emisiones, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que a diferencia de las emisiones, devolvemos en la misma cuenca. Correcto. Las Esa es la emisiones, diferencia. claro, Es más sencillo. es más sencillo, quizás, sobre todo porque no tendría sentido que zonas estresadas se compensaran con zonas menos estresadas, ¿no? Eso es un poco el parámetro, que si estamos gastando el agua de Almería, no parece que tenga mucho sentido a nivel Que nacional que te lo la devuelva en Galicia, no te lo podemos compenso en en Galicia. Asturias, claro. Claro, te lo compenso en el mismo sitio. Digamos, ese matiz está desde el primer momento, o fue, digamos, eso de decir que tenía que ser en la misma cuenta, o eso, ahí como todo ha ido evolucionando y dijisteis un día, oye, pues mira, es que tiene que ser para, digamos, para que el círculo esté bien cerrado, Fíjate que al principio, cuando eran más conversaciones de café, eh, amigos. claro, de amigos, nos retábamos unos a otros. Y es cierto que el tema de la localización y de la cuenca estresada, eso sí que fue de lo primero. Entendimos que no, además, cuando hablas de sostenibilidad, siempre tienes que tener mucho cuidado con la trazabilidad, con la transparencia, con de dónde sale el dato. Eh, y entendimos que si el agua se sale de una cuenca, tiene que volver a la misma cuenca, porque si no, corríamos el riesgo de empezar a compensar con un poco de alegría y sentar las bases. Hemos sentido desde el principio un poco la responsabilidad de sentar la base, ¿no? Y que la base sea quizás rigurosa para que a partir de ahí todo el mundo, incluso y en la misma cuenca, algunas compañías dicen, bueno, pero yo ya lo llevo haciendo 5 años, ¿eso me cuenta? Pues no, no te cuenta, solo cuenta desde la intencionalidad, es decir, tú manifiestas tu intencionalidad Ah, y a partir de aquí, esto claro, de cuenta, claro. claro, porque si no empezamos, pues yo llevo 5 años, pues yo llevo 10, pues yo llevo 20 y entonces ya la hemos liado. No, no, no. Es un poco en beneficio de la pura transparencia, ¿no? Muy bien, pues sí, tienes razón. No queda, no, tiene que ser así y es un poco lo parecido a lo que has comentado, han comentado otros, pero que me ha gustado el matiz que has aportado tú. Oye, ¿y cómo ves el futuro de los Water Positive en los próximos años? ¿Crees que se convertirá en un estándar para las empresas del sector del agua y la sostenibilidad? Yo creo que sí, yo Sin además, duda. yo creo que sí, sin duda. Y además, ayer leímos que Microsoft acaba de publicar que para nosotros Microsoft es como el que va en cabeza de esto sin que la legislación le aplique ni le empuje las grandes tecnológicas, ¿no? Microsoft, Google, Amazon, Coca-Cola, son las que van un poco tirando del carro. Hoy leíamos en LinkedIn que han hablado ya de Water Positive. Es la primera vez que Microsoft habla de Water Positive tal cual. Con lo cual nos damos cuenta de que empiezan a las... Claro, es emocionante, quiero decir, cuando dices, ostras, porque es como, nos han oído o estamos en la misma onda, ¿no? Bueno, sí, cada vez más, he de decir que cada vez más se oye y ya se oye a nivel internacional, ¿no? Sí, Qué bueno. tiran las tecnológicas y tiran, sí, las multinacionales de esto, del Y concepto. el futuro entonces está pues muy halagüeño, ¿no? No hay otra, no hay otra, porque además tú piensas que cada vez somos más población y cada vez tenemos un consumo de agua superior y cada vez tenemos más necesidades. Ya no hablamos de los manidos data centers ni para cualquier cosa, para absolutamente cualquier cosa hace falta agua. Hablamos del hidrógeno, hablamos de miles de cosas que detrás tienen el agua, ¿no? Yo creo que el agua impacta en todos los ODS, en los 17. Yo creo que es el único elemento que de una manera directa o indirecta impacta sin duda en los ODS. Y qué necesario. Muy bien, muy bien. Oye, cuéntanos un poco más de tu posición de CEO en Aquapositive, que nos comentaba Alejandro que era de lo mejor que le había pasado que estuvieras tú como CEO en Aquapositive y dije, pues tengo que conocerla.
una CEO y aquí y de ahí que venía semejante recomendación. Cuéntanos un poco qué es lo que haces como CEO. ¿Podrías compartir la misión y visión de los Aquapositive y cómo estos principios guían la estrategia y decisiones de la empresa, ¿no? Y cuáles son un poco la línea base que estáis siguiendo? Bueno, pues en Aquapositive lo que hacemos es trabajar con corporaciones y con tecnologías, sobre todo por la parte de la tecnología, son tecnologías que ayudan a reducir el impacto, a mejorar el consumo del agua, y eso nos ayuda a vincularlo con las corporaciones para hacer ese match, ese tándem del que hablábamos antes y que pretendemos reflejar en nuestra plataforma, ¿no? Pero lo que nosotros de verdad queremos, y ese es un poco el- el will de nuestra compañía, es trabajar con compañías que ya entiendan la sostenibilidad, que ya vengan un poco con la lección esa aprendida, que tengan ya el discurso interiorizado y que quieran aprender y mejorar, ¿no? No Que no queremos. haya que explicárselo. No, intentamos que no, porque de verdad es muy interesante hacer. Nosotros generamos con esta sinergia Volumetric Water Benefits, y estos queremos que tengan calidad, queremos que tengan muchos ODS impactando en ellos. Queremos generar ahorros de agua de calidad, de los que regeneran el ecosistema, mejoran el acceso al agua. Son de verdad esos proyectos que hacen un poco la diferencia. Y quería comentarte, que no te he comentado al principio, que tenemos una pata de filantropía dentro de la plataforma. Lo bueno de cuando ya empiezas proyectos a una determinada edad, con una determinada experiencia, es que haces un poco lo que de verdad te hubiera gustado tener, ¿no? Y eso es quizás lo que dice Alejandro, de que le gusta trabajar conmigo. Yo creo que cuando ya llevas mucha multinacional a tu espalda y mucha empresa, dices, joroba, a mí me gustaría, ¿no?, hacer un poco la diferencia en algunas cosas. Y entonces, no podemos efectivamente tener muchos, pero ahora tenemos uno, que es un proyecto en Indonesia que se llama Harapan. Es una isla. Ah, Es una isla en Indonesia, y nosotros vamos a estructurar esos volumetric water benefits y permitir y vincularlos con la ONG. Nosotros, por supuesto, vamos a trabajar de forma completamente desinteresada para que podamos vincular la financiación de ese proyecto de agua en Indonesia, y la gente pueda contribuir. Y vamos a habilitar nuestra plataforma para que la gente pueda entender el proyecto. De hecho, cuando entran en la plataforma ya está, lo tenemos metido, ves el proyecto, ves dónde es, ves las necesidades, y el que quiera contribuir pues puede directamente comunicarse con ellos, o a través de la plataforma lo vamos a articular, pero nos hace mucha ilusión, ¿no? cuéntanos un poco de qué va este proyecto, Pues porfa. es un proyecto muy chulo, es una isla. Bueno, este también te diré que tiene una maravillosa entrevista con el que ha empujado el proyecto Arapan, que se llama Carlos, y que es un caballero maravilloso que se fue a vivir a la isla, ¿no? Y Ah, allí mira. está ayudando a niños y están haciendo escuelas. El Real Madrid está colaborando con esto, y Ah, HP. mira. Sí, Jolines. han invertido en una data room y están intentando. Nosotros vamos a resolver la parte del agua. El Real Madrid ha hecho una especie de escuela de deporte, y es un bonito proyecto hecho por gente que le pone mucha ilusión, ¿no? Y hemos querido contribuir de alguna manera a esto, y lo tenemos en la plataforma hospedado, de la misma manera que tenemos los otros proyectos, que son los que nos dan un poco la estructura, ¿no? Pero Bueno. queremos tener de vez en cuando proyectos filantrópicos en los que podamos contribuir, ¿no? Llevar el agua, porque parece que hablamos de sostenibilidad, pero ya nos faltaba un poco eso de llevar el agua a de verdad sitios donde marquen la diferencia, ¿no? Y esa es la parte que Harapan nos ha permitido, y vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Qué bueno, sí, sí, no sé, además me gusta mucho cuando las empresas, sin que se lo pida a nadie, pues se dedican un poco a esto, a ayudar a los demás. Ya no solo que lo estamos haciendo muy bien con el agua, sí, pero esto es digamos, es un extra point, ¿no? Un poquito más de lo que lo hacen los demás. Me parece muy bien. Aquí en el podcast del agua también contribuimos con una ONG que está en África, pero bueno, poco me parece, deberíamos hacer más todos.
y me gusta además que nos lo hayas dicho y encima también me gusta mucho que igual hablamos con este muchacho de Bueno, Harapan. te vas a quedar impresionado porque es gente que de verdad, esos son los que de verdad hacen cambios en el mundo. El resto estamos intentándolo, pero los hay que se arremangan, ¿no? Esto es como el chiste ese de la implicación de la gallina y el cerdo, no sé cómo es, del huevo. Claro, Contárnoslo el chiste, no, no. el bacon de verdad se implica y el huevo frito, la gallina, pues, ¿no? Bien, pues esto es una cosa. Pero soy fatal contando Está claro. chistes, los estropeo siempre. Pero es verdad, hay gente que cambia su vida, que deja su vida cómoda y decide ir a hacer la diferencia, ¿no? Bueno, pues estamos en la obligación de cuanto menos ayudarles o acompañarles. Y esto es un poco el proyecto, así que te recomiendo que hables con Carlos, que te contará un proyecto precioso. Y esto es un Qué poco lo que bueno. hacemos. Tenemos de todo, tenemos un marketplace al final en el que, bueno, pues debemos de aprovechar para dar divulgación a proyectos en los que creemos y a la vez que damos educación sobre la huella hídrica, ¿no? Muy bien, muy bien. O sea que es consultoría, educación, o sea, formación, la parte un poco de conectar empresas, lo que dice Alejandro, el Tinder, ¿no? Sí. Y luego los proyectos filantrópicos. Muy bien, pues mira, periódicamente nos gustará que nos contéis cómo estáis yendo con todo esto de los Claro que sí. proyectos filantrópicos. Muy bien. Oye, y entrando un poco en la dinámica de la empresa, o sea, Aquapositive trabaja con una variedad de clientes que buscan reducir su huella hídrica, que además esto lo hacen de manera voluntaria, ¿no? Y Sí. promover prácticas sostenibles. Esther, ¿qué tipo de clientes suelen buscar los servicios de Aquapositive y cómo se adaptan sus soluciones a las necesidades específicas de estos clientes? Y un poco más, yo estaba pensando, digo, ¿y por qué? O sea, además entiendo que porque es una cuestión, ¿no? de sentimiento, ¿no? De que quieren dejar el mundo un poco mejor, pero se reciben algún, es mejor para ellos en el sentido en algún sentido. Bueno, nosotros trabajamos con todo tipo de clientes. Tenemos clientes que son grandes corporaciones, tenemos clientes que son tecnológicas de estas que comentábamos, tenemos clientes que tienen tecnologías y dentro del mundo del agua que complementan o que facilitan la generación de esos créditos de agua. Em, y con eso te digo que tenemos gente un poco de todo tipo, ¿no? Y de todos los países. Tenemos clientes, gracias a Dios, desde Chile hasta China. Y entonces eso hace que las razones por las que cada uno se aproxima a nosotros son diferentes. Desde los que quieren quizás poner un poco más de peso sobre la sostenibilidad porque están interesados pues, en salir al mercado, en inversiones, hay líneas de financiación que son Específicas. específicas para este tipo de proyectos, hay otros que tienen un poco el consumidor que cada vez es más demandante y más exigente y creen que esto les puede diferenciar de la competencia. Hay un poco de toda forma y manera y estos nos piden además diferentes métodos en la estrategia, ¿no? Y nosotros en eso somos muy agnósticos. Nosotros nos gusta mucho el Volumetric Water Benefit Account, que son unos criterios con los que nosotros estructuramos estos proyectos, pero realmente estamos un poco a disposición del cliente y de su propia particularidad para un poco lo que nos pida, ¿no? No queremos ser invasivos. Esto de la consultoría es una cosa que da un poco de miedo, ¿no? Que viene el auditor, que va a liarnos, que nos va a complicar la vida. Nosotros, nuestra intención es adaptarnos muy bien al mercado específico de nuestro cliente y a sus intereses, a lo que él espera de esta aproximación a la sostenibilidad. Los hay que están muy maduros y ya incluso tienen calculada su huella hídrica y te dicen Ah, específicamente qué quieren compensar en, en esta zona, esta cantidad. Otros que te dicen, no lo sé, échame una mano desde el principio. Y otros que nosotros tenemos mucho interés en la parte de educación dentro de las empresas, ¿no? De hecho, hay una compañía en el Reino Unido que siempre Alejandro y yo mencionamos que es muy interesante, que han hecho un proyecto, han estructurado un proyecto basado en la educación y sobre eso han generado beneficios hídricos, porque de educar a tu plantilla reduces el consumo de agua y
y dejas de gastar. Y eso es, Qué bueno. efectivamente, eso tiene su relevancia. Pues todo esto depende de lo que el cliente nos deje. Nosotros estamos encantadísimos de hacer una parte o correr la banda entera, lo que un poco nos permitan. Y estamos a su disposición para desde optimizar los procesos industriales hasta estructurar los proyectos, hasta compensarles lo que Qué necesiten. bueno. Ujú. Y ¿hay alguna cosa, alguna anécdota así que nos puedes contar o lección aprendida que durante el tiempo de Aqua Positive que nos puedas contar, ¿no? De alguna empresa o de alguna cosa que digamos que sea relevante, ¿no? Que digas, ostras, esto es interesante contarlo. Por ejemplo, esto que has comentado de la empresa esta del Reino Unido que invierte en educación, ¿alguna cosa así que nos Te puedas das contar que sea cuenta, interesante? te das cuenta de que hay empresas que esto ya lo tienen muy interiorizado, ¿no? Así, Nosotros, hay empresas que ya ¿no? van con los deberes muy bien hechos, que les importa lo que sus consumidores opinen de ellos, que les importa. Una de estas tecnológicas decía hace un par de años, sin mencionar el nombre, podemos equivocarnos, pero nuestros clientes entenderán que iniciemos proyectos, no nos quedemos parados esperando la legislación. Hagamos cosas o la obligación, hagamos cosas que tengan sentido, hagamos cosas que la gente entenderá, seamos atrevidos, invirtamos en proyectos. Luego, si hay que regularlo y ajustarlo porque la legislación va por otro lado, podremos explicar que lo hemos hecho porque tenía sentido, ¿no? Y esto es lo que ha hecho que vayan por delante. Empezaron cuando no tenían ni obligación ni nadie pidiéndoles explicaciones. Y ahí empezaron. Y estas son las compañías que de verdad marcan la diferencia, ¿no? Y las demás, esos miedosos que dicen, no, pero es que a mí no me obligan, pero ¿a partir de qué ya, año me obligan? Pero ¿a partir de cuántos empleados? Nada, dices nada, llámame otro día porque qué pena, ¿no? Somos, como ya. dice Alejandro, que es muy divertido, somos cortoplacistas y en esto hay que ser elegante y derrochador en buenas ideas y en ideas sostenibles, ¿no? Está claro. Y bueno, pues es así. Y la realidad es que si las empresas lo hacen, pues ya hay, ya con eso ya es suficiente, ¿no? Claro, claro. Vamos a dejar a los que están teniendo iniciativa que tiren para adelante, ¿no? Y vamos a animarles y vamos a no Vamos a poner dejar. pegas y Sí, vamos a no buscar dobles intenciones y vamos a ser generosos y que nos la estamos jugando. Es que nos jugamos lo nuestro, de verdad. está claro. Oye, ¿y cómo ha influido tu experiencia previa en empresas como Amadeus, que la hemos estado comentando, y otras relacionadas con la gestión del agua, en tu enfoque y liderazgo en Aqua Positive? ¿Cómo lo estás llevando? Pues cuando nosotros empezamos, Borja y yo siempre decimos que hemos venido a esto a divertirnos y hemos venido a esto a hacerlo bien. Y nosotros no discutimos, de verdad es una aproximación a la compañía, ¿no? Y eso dice Ale, que es un privilegio. Nosotros somos amigos. Y nos respetamos y nos admiramos. Y es un privilegio y estamos todo el día dándole y de verdad, pero es un privilegio. Entonces yo creo que todas las experiencias anteriores en grandes compañías, en compañías tecnológicas, en compañías con un desarrollo internacional que te permitían viajar sin pedir explicaciones, todo eso ha hecho que cuando llegas después de 20 años, eliges lo que quieres replicar y lo que no, ¿no? Y cómo quieres Claro, que sea trabajar en tu compañía y cómo quieres que sea, pues eso, las jerarquías y el trabajo en equipo y el respetar a los demás y en la empatía y en preguntar a la gente cómo se encuentra y todas esas cosas creo que no se te pueden olvidar, ¿no? Y en eso Borja y yo, y además Borja y yo siempre decíamos, y solo queremos trabajar con clientes que nos caigan bien, ¿eh? O sea, es que vamos a ver si podemos librarnos de los clientes que no nos caen bien. Oye, pues por ahí vamos. Es un no, pero privilegio tener todos los. Tenemos un cliente que tampoco vamos a decir el nombre, que nos firmó en una servilleta antes de empezar. Voy a firmar un contrato con vosotros. Todavía no sabía ni lo que. No teníamos ni todo hecho. Y él dijo, yo quiero ser el primero, ¿no? Y tenemos la servilleta enmarcada así, en la ¿eh? oficina.
en una servilleta del Starbucks. Dijo, yo quiero ser Qué bueno. el primero. En un Starbucks además casi nada. Uf. Si no, Si es que todos los negocios se deberían cerrar en un Starbucks. Yo pero soy absolutamente. un fiel seguidor del Starbucks. Oye, ¿y cuántos sois te iba a decir en Starbucks? ¿Cuántos sois en Aqua Positive Pues mira, nosotros en Aquapost ahora mismo? somos 6, pero luego tenemos el equipo de Gabriel Blechman que él tiene en Circa, del que tiramos, y luego tenemos el equipo del desarrollador tecnológico, del americano, que tiene un equipo de desarrollo tecnológico, que deben de ser 15, tucu, haciendo nuestra plataforma. Es decir, nuestra plataforma no es nuestra, pero no la hemos desarrollado nosotros, eh, La habéis diseñado, la la habéis hemos pensado, diseñado, pero no la picáis pero el no la código. hemos, no sabríamos. No Nosotros sabemos lo sabríais. que queremos, pero no sabemos cómo se hace. Entonces, nuestro desarrollador tecnológico, que es nuestro socio tecnológico, es el que ha hecho que todas las cosas que se nos ocurren sean posibles, ¿no? Y que decimos, si entras en nuestra plataforma, abajo del todo hay un vídeo y está Leo, y Leo presenta a la compañía, es un Lo he vídeo de visto, lo he inteligencia visto. artificial. Bueno, pues decimos, nos gustaría que esto lo presentara y rápidamente, o sea, te dan la herramienta tecnológica para eso que se te ha ocurrido. O quiero poner una plataforma, en la plataforma la filantropía ¡pum! Y todo eso, lo que hace posible que tus sueños se hagan realidad, es un desarrollador tecnológico cargado de gente con mucho talento. Y luego, internamente, somos nosotros 4, Fernando, Rebeca, y ahí estamos al pie del cañón, ¿no? Ujú. Bien, muy bien. ¿Y la plataforma esta, además de publicidad, tiene algún funcionamiento em, como tecnológico, ¿no? Para cálculo de alguna... Claro, la plataforma calcula la huella hídrica. Os calcula la Sí, huella sí, hídrica. la plataforma internamente, tú tienes lo que ves en la plataforma y luego hay un acceso para clientes donde está el motor, la plataforma. Lo que tú ves es a modo de página web con nuestra información, pero el acceso, de hecho, cuando entras en proyectos, te tienes que identificar, si no, no entras. Y la huella hídrica tienes que acceder como cliente y calculamos, claro, la huella hídrica de las y compañías cal- con os, toda la cal- cadena de valor. Eh, os calcula qué es lo que han desarrollado estos chicos del socio tecnológico, claro, ¿vale? claro, Porque una página web es relativamente más sencillo, pero oh, claro. el programa este o El la programa que calcula sistema, y que hace el reporting completo con todos los parámetros y los estándares internacionales que aseguran la trazabilidad, la transparencia y que esa huella hídrica cumple con los requisitos necesarios, ¿no? muy bien y muy súper interesante y además eso que a la última, ¿no? Porque en vez de hacerlo con un papel y un boli o un Excel que sería, digamos, la parte un poco más, más evolucionada, lo hacéis con una plataforma que la habéis desarrollado y la habéis implementado vosotros mismos, muy bien, me encanta. Oye, y cuáles son los planes y objetivos a largo plazo, ¿no? El futuro para Aquapositive, cómo lo ves tú, ¿no? ¿Qué os deparará el futuro a esta empresa? Yo creo que hay una parte de continuar en el desarrollo de herramientas que ayuden a las compañías a mantenerse estructurados y organizados en las cuestiones de sostenibilidad. Muy interesante el cálculo de la huella hídrica, pero también yo creo que hay una parte interesante de trading, de compensación, en la que la gente podrá comprar a años vista. Tú piensas que las grandes compañías se registran en el CEO Water Mandate y comprometen su estrategia a 2030 o a 2030 hasta que han dado ya, pero a 2040. Bueno, pues para eso necesitarás poder comprar estos volumetric water benefits en los próximos años. Y eso es un poco lo que nuestra plataforma también ofrece, ¿no? Esos proyectos donde tú vas a poder invertir para asegurar tu estrategia, esa que has anunciado en el CEO Water Mandate, que tienes ya esos metros cúbicos reservados, que ya has Ah, invertido en ellos para que tu estrategia a largo plazo se sostenga. Entonces yo creo que hay una parte muy importante, de la misma manera que compras las emisiones, bueno, los créditos de carbono en este caso, puedas comprar y asegurarte que sustentas tu estrategia de sostenibilidad con un proyecto que va a largo plazo en el que aseguras
que te va a permitir incrementar tu producción en tus fábricas, que te va a permitir crecimiento como compañía, porque si no aseguras más volumen de agua, no puedes aumentar tu producción, ¿no? O tu consumo de agua. Con lo cual, Claro. por ahí va un poco, por ahí vamos. Qué bueno, claro, y los que evolucionan unos objetivos anuales que el año que viene un 10% más tienen que tener en cuenta ese 10% más a la hora de compensarlos. Claro, claro, está todo pensado. Vale, pues oye, muy interesante y dejaremos en las notas del episodio dejaremos también el enlace a vuestra página web, ahora que ya la tenéis operativa 100% y que está funcionando de maravilla, y así verán también un poco el proyecto filantrópico para que los oyentes lo puedan echar un vistazo y tal. Y además, bueno, que nos lo has explicado muy bien, pero bueno, que todo el mundo le pueda echar un vistazo y encontrar su opinión. Oye, y Esther, antes de continuar, ¿crees que ha quedado algo pendiente por comentar? ¿Algo de los Aqua Positive, de los Water Positive? ¿De algún tema que quieras No, hacer algún tipo de matiz? El micrófono es tuyo y te estamos escuchando. no, yo creo que hemos hablado de todo, sobre todo recalcar, ¿no?, lo importante que es la actitud de cada uno, ¿no? El venir ya con la conciencia de la sostenibilidad metida ya en el ADN, intentando no hacer trampas al solitario y sobre todo tenemos que entender, me hace mucha gracia, yo tengo un hijo adolescente al que le digo, cierra el grifo, porque en la ducha se está 2 horas, y él siempre dice, mamá, pero si tú dices que no es ahorrando agua. Y yo digo, tiene razón, el chico tiene razón, no es ahorrando agua, no es cerrando el grifo, aunque también es fundamental cerrar el grifo. Pero las soluciones no van a venir, desgraciadamente, porque mi hijo cierra el grifo de la ducha más o menos, sino que tenemos la obligación, ¿no?, de devolver lo que estamos gastando y a nivel corporativo muchísimo más, ¿no? Es el tema serio. El tema serio, la necesidad de agua hay que tomársela como una prioridad y por algún motivo el agua está de moda ahora, pero ha estado muchos años muy ignorada. Sí, sí, tienes toda la razón del mundo y me encanta que además hayas hecho el matiz, ¿no? Y sobre todo, comentario de tu hijo es muy procedente porque además los niños, los adolescentes más, se quedan con todo, ¿no? Y son capaces de dar la vuelta. Pero a mí lo que me ha gustado mucho es con lo que has comentado, ¿no? Que el que viene aquí tiene que querer venir, no vale que vaya yo a buscarlo, rin, la buena, es que le parece si le hago una auditoría o no, 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 tiene que venir él porque así se lo cree. No, yo creo que eso es, pero como con tantas cosas, ¿eh? Pero hay veces que dices, hay cosas tan básicas como, por ejemplo, la depuración, que no lo tienen interiorizado y que me decía no sé quién, así lo comentaba Juan José Gil, que estuvo por aquí el otro día y que comentaba, decía, claro, nosotros o cogíamos las depuradoras o claro, los ayuntamientos cuando hacía falta dinero cortaban la electricidad de la depuradora porque eso no importaba. Pues sí que importa, y mucho, y mucho, y mucho. Así que, bueno, pues mira, me ha encantado, Esther, traerte por aquí, que nos contaras todas estas cosas que nos has contado. Todavía queda algunas cuantas cosas más. De hecho, una de las importantes, ¿no? Que queremos que nos cuentes desde tu experiencia, ¿no? Que has visto el mundo desde tantas perspectivas, ¿cuáles consideras que son los principales retos? Aunque seguro que ya lo hemos comentado, pero que nos lo condenses aquí en esta pregunta, los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo podemos abordarlos de manera efectiva. Creo que es muy interesante abordarlo desde la educación. Creo que la educación siempre está en el origen de todo. eh, a nivel individual, a nivel escolar, desde abajo para arriba, creo que el agua es una asignatura pendiente que la gente no, a la que la gente no le dedica tiempo. Hay una parte de regulación interesante en la que yo creo que debiera de verse como un bien global o como un bien general y no como un bien regional o autonómico. Y a partir de ahí que las compañías tengan la obligación, que ya funcionan, pero llevamos un poco de retraso, la obligación de resolver el recurso según van resolviendo el negocio, ¿no? Y que haya más conciencia y que no haya puerta de atrás, que no se permita, ¿no?, que nos lo tomemos con la seriedad que el asunto merece.
Qué bueno, sí, es así, es así. Y sobre todo el tema de la educación desde el comienzo, ¿no? Que sean todos los que empujamos todos en la misma dirección. Muy bien. Oye, y como última pregunta del bloque este así más específico de Esther González, ¿nos podrías compartir alguna anécdota interesante o lección aprendida que anda que no tienes que tener, ¿no? Desde Qatar hasta aquí, hasta que estás en Aqua Positive, alguna anécdota interesante y darnos tu hábito de oro, que es que nos encanta, ese que utilizas todos los días y que es imprescindible para tu éxito. Bueno, mi hábito de oro es muy sencillo. Yo soy una maniática de escribir. Tengo listas, tacho y hay pocos placeres más satisfactorios que la lista tachada. O sea, cuando llego abajo y lo he hecho todo, digo, Dios mío, hoy me ha cundido el día, ¿no? Y la insatisfacción de que me queden ahí dos cosas. Entonces tengo mi agenda, yo escribo, todavía quedamos algunos que escriben en la agenda, ¿no? Pero es verdad que creo que eso me estructura la cabeza y me estructura el hábito, ¿no? Creo en la antigua escuela, en el hábito, en la agenda, en el boli, en tachar. No he conseguido hacerme tan digital, ¿no? Con el to-do, ¿no? ¿Verdad? A mí esto del todo. Bueno, sí, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo un Yo papel que una... tengo un que un... fosforito, yo tengo fosforito, tengo boli, además soy de un boli especial, azul, no me gusta negro. Eh, Qué bueno. Esto es lo que tiene, ¿no? Y bueno, anécdotas infinitas, pero una muy reciente que recuerdo a veces cuando Gabriel y yo, cuando Borja y Gabriel y yo nos conocimos en un hotel de Madrid, alguien nos había dicho que Gabriel Bleichmann era un estudioso y una eminencia, y entonces quisimos conocerle en Madrid y proponerle un poco la idea que se nos había ocurrido a Borja y a mí, ¿no? Y no sabíamos que él ya la tenía madura, pero hasta ahí todavía no sabíamos. Y entonces era un día de esos de Madrid que llueven como perros y gatos canaguas. Y llegamos al hotel Only You, que está ahí en la estación de Atocha, de eso que llegas chorreando, o sea, ya chuf, 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 los zapatos, llegamos Borja y yo y nos encontramos a Gabriel y nos sentamos así como que la cosa esa conversación que no termina, pero él empezó a hablar de sostenibilidad. Nosotros sabíamos de agua, sabíamos de membranas, sabíamos de válvulas, sabíamos de bombas, pero no sabíamos de sostenibilidad todo eso que él sabía, ¿no? Y entonces Borja y yo nos miramos y cuando salimos de ahí, entonces en un momento de la conversación le dije a Gabriel, que es un tío, yo soy mucho más espontánea, él es un tío organizado, serio, como Dios manda, y le dije, Gabriel, yo quiero saber todo lo que sabes tú. Me voy a ir allí a tu casa a aprender. Y él me dijo, a mi casa no. Debió de pensar, se va a venir a mi casa. Y yo dije, no, pero es una manera de hablar. Mira, nos hemos reído a mi casa no, dijo él muy serio, está loca, se viene a mi casa. Y, y salimos de allí. Y Borja y yo dijimos, o sea, necesitamos a Gabriel en nuestra vida. Qué bueno. Efectivamente fue un privilegio y hasta ¿Cómo, hoy, ¿no? cómo desde el primer momento ya hay alguien que dice, ostras, sí, es él, Qué es gusto, él? qué gusto cuando encuentras esa, esa comunicación, ¿no? Y hasta hoy. Y es un privilegio trabajar con todos, con Ale, con Borja y con Gabriel, ¿no? Qué bueno. Todavía Que me... decimos, a mi casa no, ¿eh? Todavía A mi casa gastamos no. la broma de a mi casa no. Qué bueno. Pues me parece súper interesante, ¿no? Y que bueno, y que se mantenga el proyecto y que vayáis tirándome muy bien, oye, me encanta. Y te agradezco de nuevo que nos lo hayas venido aquí a contar al podcast del agua. Bueno, pues así a lo tonto, pues ya hemos terminado el primer bloque. Ahora, como ya sabes, viene la inteligencia artificial, que es la que ha estado todo el tiempo aquí monitorizando nuestras preguntas, nuestra conversación. Seguro que siempre saca una postilla, ¿no? Un comentario que hacer, algo que nos hemos dejado. Entonces, bueno, yo ahora, en este momento, y además, nunca mejor dicho, le dejo el micrófono, le dejo la cámara y es ella en esta pregunta la que gobierna un poco. Entonces, si te parece, Esther, le dejamos que te presente y a ver cómo sale. Venga. Hola, doña Esther. Soy Laura,
la copresentadora de El Podcast del Agua. Estoy emocionada de haber tenido la oportunidad de escuchar a doña Esther González en directo. Su intervención me ha encantado, especialmente la claridad con la que explica la intersección entre el derecho y la gestión del agua. Su amplia trayectoria y profundo conocimiento en el sector la han convertido en una de las voces más influyentes en el ámbito de la gestión del agua. Su capacidad para abordar los desafíos más complejos con una visión estratégica y su liderazgo en proyectos de gran impacto han sido clave para la transformación y modernización del sector. Además, su compromiso con la sostenibilidad y la innovación tecnológica demuestra una dedicación excepcional que inspira a toda la industria. He estado muy atenta a todas las respuestas que ha proporcionado en la entrevista con Daniel, y he notado que ha compartido información fascinante. Sin embargo, me gustaría plantear una pregunta adicional que aún no ha surgido en la conversación y que, si lo permite, me gustaría hacerle como inteligencia artificial. Doña Esther, en un mundo donde la regulación y la sostenibilidad a menudo parecen avanzar a ritmos distintos, ¿cuál es el mayor desafío que ha encontrado para alinear el marco normativo con la urgencia de adoptar soluciones innovadoras en la gestión del agua? Le agradezco mucho su atención y estoy deseando escuchar su respuesta. Hasta luego. Me parece muy interesante la pregunta. El marco normativo normalmente estructura sujetando, es decir, hablar de marco normativo y a la vez de innovación y de espontaneidad y de hacer cosas diferentes y juntarlo con el marco normativo es un reto interesante. Podemos hablar, sin embargo, de países donde el marco normativo quizás no es tan estricto como el nuestro. Hay países donde el marco normativo permite las unsolicited proposals, los proyectos donde tú sabes que algo puede beneficiar a la administración y lo propones. Y proponiéndolo, tienes algunas ventajas, como que has llegado el primero y luego, efectivamente, hay todo un proceso de contratación. Pero siempre me ha parecido que esas estructuras, esos marcos normativos que permitían al sector privado aportar una solución no solicitada, no pensada y que, sin embargo, podía aportar un beneficio, son los que de verdad al final se benefician de ideas buenas y de inversión privada. Al final no queda otra que encontrar una colaboración público-privada para resolver las situaciones del día a día, ¿no? Las situaciones con las que nos encontramos. Pero marco normativo e innovación es sin duda el reto. Correcto. Hay países mejores que otros, hay marcos normativos un poquito más flexibles que otros que tienen mejores ventajas. Hay marcos normativos más ligeros. Fíjate, si te das cuenta, en Oriente Medio, que ha crecido a la velocidad del rayo, es quizás también gracias a estructuras gubernamentales sencillas, a pocas jerarquías o a jerarquías muy claras que han permitido la inversión, legislaciones claras, estructuras claras, y eso anima y permite la inversión privada, que al final es la que resuelve o ayuda mucho, ¿no? Está claro. Y bueno, y en los países así árabes también tienen un dinerito, que eso también es Pero si te fijas, la concesión que se ha hecho para las plantas de agua, o al final pagan con un canon, ¿eh? Pagan como pagamos aquí, como pagan en cualquier otro lado. Al final hay un canon de amortización y un canon del servicio. O sea que la es lo mismo. financiación es la que permite el proyecto. El BOT es la misma estructura en todas partes. Y sin embargo, el hecho de que el cliente entiende la necesidad, es como más corto el camino, ¿no? A mí hay cosas en las que me gustan mucho, la forma en la que han tenido el crecimiento los países árabes. No lo han hecho solamente pagando ellos, lo han hecho ayudando en las financiaciones, apoyando, facilitando a que las empresas españolas, muchas de ellas, Acciona, Muchas. eh, han encontrado un camino de colaborar con financiaciones
que han permitido proyectos que de otra manera hubieran sido impensables, ¿no? Impensables. No, y además es que es un poco lo de siempre, ¿no? Si tú, en lugar de poner pegas, pones facilidades, lo comentaba el otro día, sin ir más lejos, el gran Carlos Foxley, que decía, es que aquí en Chile, para cualquier proyecto, 8 años. Claro. Solo no construcción, solo en trámites que uno tiene que seguir al otro, que se retrasa. Como dice Y en cambio, Alejandro, para cada solución ponen un problema. Sin embargo, fíjate qué exitoso y qué interesante es el proyecto de Amazon en Zaragoza. Yo pensé que mis ojos de 20 años en licitación no verían. Amazon ha invertido en Zaragoza, el ayuntamiento, la administración se ha puesto a disposición de la inversión de una compañía para ayudar y facilitar que inviertan en beneficio de la ciudad de Zaragoza. Y dices, joroba, pero tiene mucho que ver también con la administración, con la alcaldesa, con su propio empuje. A veces es más personal que regulatorio. A veces detrás de una regulación hay una alcaldesa que dice, a mí no se me escapan, porque esto es beneficio para mis ciudadanos, ¿no? Y voy a poner está claro. voy a suplir las pequeñas patitas en las que puedo poner una cuña, ¿no? Y puedo ayudar. Y ahí Está están. claro. Si es que la clave está en ayudar, eso es, ayudar y no poner problemas, ¿no? Que bueno, pues yo creo que esta inteligencia artificial se habrá quedado muy satisfecha con tu respuesta. Yo así lo siento, yo al menos me he quedado muy satisfecho, me ha gustado mucho tu respuesta. Y si te parece, entramos ya en las dos últimas preguntas de este cuestionario y ya te dejamos tranquila para que hagas el resto de tu día, que te estamos aquí bloqueando. Y como primera pregunta es, ¿a quién crees que debemos entrevistar en el podcast del agua? ¿A quién nos recomiendas por ser una persona que tiene grandes conocimientos y es un gran referente? Venga, ¿quién Sin nos duda dices? Borja. Borja Blanco para mí es un referente, es un caballero en el agua, lleva 20 años atendiendo trabajando para los más grandes. Ha sido miembro del Consejo de Codelco, está de asesor de montones de multinacionales que él mencionará si puede porque se lo permite el documento que habrá El- firmado. Pero en este mundo, todo el mundo habla bien de él. Fíjate que es un mundo competitivo donde todos somos amigos, pero todos somos competencia y su nivel de conocimiento sobre el sector es imbatible. Así que de verdad os recomiendo que habléis con Borja y os gustará. pues sí, Es un poco tímido, pero le gustará. bueno, pero si estamos en familia, si es que estamos él y yo solos y tú le puedes decir, no te preocupes, Te lo diré. que no hay ni que tener ningún miedo. Pues no es el primero que me pide a Borja, ¿eh? Entonces, igual sí que te pedimos que abogues por nosotros, ¿no? Que nos eches un Sin cablecillo ahí problema. para conseguir que pase por aquí por los micrófonos. Vale, y siéntete libre de decirnos todos los que quieras, ¿eh? Vale, muy bien. Por último, ¿nos darías un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector? ¿Qué consejo les darías? Bueno, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Arremangarse. Yo siempre digo, voy a poner una búsqueda de empleo y voy a decir, quiero un joven apañado, espabilado, con ganas de trabajar y sonriente. Yo creo, de verdad, que aparte ya de los títulos universitarios, que todo el mundo ya son básicos, creo que la actitud es lo que hace la diferencia, ¿no? El no tener miedo. Esto es un mundo que puede parecer regulado y estricto, pero en el que tenemos que ver, ¿no?, las oportunidades. No es técnico, no es regulado, de verdad es innovador, es amplio, permite la improvisación, permite la espontaneidad, permite las buenas ideas. Y hay que rodearse de gente que te aprecie y que saque lo mejor de ti. Y a partir de ahí, ser valiente. Tiene un Qué poco que bueno. ver con el tecnicismo, creo, ¿no? Sí, no, estamos hablando de lo que es la actitud con C, porque la actitud con P no es que se dé como en aquellos tiempos la mili, ¿no? Que se supone, pero los viejos ya decimos estas Sí, cosas. claro. Pero es que la actitud es tan importante, Fundamental, es fundamental. es tan Y importante.
y eso hace que todo sea más fácil, ¿no? Y luego cuando eso, el decir, pues ya voy yo, pero sabes, no, pero ya voy y cuando llegue ya Ya veré, aprenderé, ya veré, ya me ya apañaré. aprenderé y ya, ya veremos a ver cómo se hace. Esto Venga, tendrían que tener los jóvenes. Y además no se te resiste ninguna entrevista de trabajo cuando dices, le voy a poner a esto la ilusión del becario, o sea, toda. Y no hay que perderla, la ilusión del becario, hay que poder mantenerla en toda la vida profesional. claro, y dejarte la piel y todo eso. Venga, pues te agradecemos este consejo, Esther, te lo agradecemos mucho y ya, bueno, pues ya hemos llegado al final, lo que ha sido un auténtico placer y un privilegio que estuvieras aquí en el podcast del agua con nosotros, con todos los problemas que hemos tenido, Nada, que han perdóname por sido... cambiarte 2 veces. A mí me dices que acabo de tenerte 10 Nada, minutos bueno, esperando. me siento tranquilísima, porque sí, ya no soy yo la única que se sentía mal. Me has hecho un favor. Nada, te lo agradezco de verdad y no ha sido ningún problema, porque además tenía muchas ganas de hablar contigo A tu para disposición. ver un poco tu experiencia, tu pasión, tu visión innovadora. En fin, nos has dejado con la boca abierta. Este es uno de esos episodios de los que yo siempre digo que hay que tomar notas. Estamos seguros de que seguirás impulsando cambios significativos. También me gustaría que tú, en justa reciprocidad, hayas disfrutado de estar aquí en el podcast Encantado. del agua. Ujú. Ya está. Yo Muchísimas ya, gracias. yo ya te agradezco que me lo digas además. Pues nada, muchísimas gracias por Sí, compartir tu tiempo y gracias. sabes que el podcast del agua siempre será tu casa. Y a todos los invitados les damos esto. Que Esther, no podía ser menos, no podía ser Muchísimas gracias. menos. Te lo agradecemos infinito. Chao, Gracias. Daniel. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado con la entrevista a Esther González. Te veo en nada, la próxima semana, donde traeré otro invitado del máximo nivel. Si te ha gustado, dale a like, a ti no te cuesta nada y a mí me haces un gran favor. Y si te ha gustado y crees que a alguien le puede gustar, recomiéndale que escuche el podcast del agua. Y nos vemos enseguida. Hasta el próximo episodio. Namaste.